El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Así que empezamos entonces bendiciendo a los oyentes que nos escuchan por radio, a los televidentes, a los que nos siguen por YouTube. Deseamos sinceramente que el Señor les bendiga y que les bendiga grandemente, que les dé luz, que les abra los ojos del entendimiento. Sean bienvenidos a lo mejor del trigo. Y si prestan atención, de seguro que hoy acontecerá algo bueno en sus vidas. Nuestro tema o conferencia, la hora de la iglesia local. Fíjese que el apóstol Pablo escribía las cartas a la iglesia local, a los amados hermanos de Filipo, a los hermanos de Roma, llamados a ser santos. Así eran las cartas que escribía el apóstol Pablo. Y también hacía cartas personales, como en este caso la carta que escribió a Timoteo, la segunda carta, capítulo 4, verso del 7 al 11. Dice: he peleado la buena batalla. Parece increíble, pero la fe es verdaderamente una batalla. Una batalla con uno mismo, una batalla contra el enemigo y una batalla contra los hermanos, que cuando alguien quiere surgir, son ellos mismos que le jalan los pies para que no se levanten. Pablo no tenía más de 60 años cuando él murió. Pero sin embargo, nosotros leemos sus cartas y nos damos cuenta que es como si fuera una persona mayor, cansada de bregar, de trabajar con gente. Y la preocupación mayor de este hombre era dejar líderes, futuros líderes, que tomen la visión de Dios para que puedan llevarla adelante. Así que aquí les dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque la vida espiritual es una carrera continua hasta llegar al final. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona de justicia me la dará el Señor. Me la dará porque Él es un juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura, le dice a Timoteo, venir pronto a verme. Quiero que me visites, quiero que vengas a verme, te necesito. Estoy en un momento especial y crítico. Demas, ¿te acuerdas de Demas? Del hermano Demas. Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo. Se ha ido a Tesalónica. El hermano Crescente fue a Galacia, pero ese no se fue al mundo. Tito fue a Dalmacia y ese tampoco se fue al mundo. Solo Lucas está conmigo. Así que vení a verme pronto y toma a Marcos y tráele contigo, porque Marcos me es útil para el ministerio. Mirando la iglesia hoy, vemos muchas señales proféticas que nos hacen pensar que Jesús está a las puertas. Y si la cosa es así, hay una gran urgencia de que cada miembro del cuerpo de Cristo encuentre su lugar preciso y ahí permanezca fiel, para que puedan ser productivos en el reino de Dios. Millones de cristianos de todo el mundo asisten a una reunión de domingo, pero en realidad no están comprometidos con la iglesia local. Entonces, ¿por qué asisten?
Algunos asisten por tradición, otros porque lo consideran un deber religioso o solo para calmar sus conciencias. Imagínense lo que pasaría si esta gente se llenara del Espíritu y comenzara a usar los dones y talentos en la iglesia local. De seguro que con toda esa multitud se alcanzaría el mundo con el Evangelio. La gente no entiende que Dios nos ha llamado a servirle. La gente se excusa, dice, no, a mí no me llamó el Señor. A mí no me llamó. Yo tengo que estudiar esto, yo tengo que estudiar aquello. Pero ¿qué dice la Escritura? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Con este solo versículo se acaban las excusas, porque cada persona tiene dones y talentos que necesita la iglesia local para alcanzar nuestra ciudad. Y algo que tiene que tener bien claro es que cada iglesia tiene una visión que el Espíritu Santo le dio al líder para que comunique a la iglesia. Entonces, los creyentes de una congregación tienen que ir al Señor para preguntarle dónde encaja el don que Él le ha regalado. Ahora, una persona, un líder, por bueno que sea, no puede hacer todo el trabajo. No lo puede hacer. Se necesita gente de buen testimonio, lleno del Espíritu, lleno del temor de Dios. Se necesita. ¿Por qué? Porque la iglesia crece. Se necesita gente que enseñe en la escuela de fundamento, en la escuela de niños, en la escuela de adolescentes, en la escuela de jóvenes. Se necesitan líderes para consejería juvenil, para consejería financiera. Se necesitan líderes para discipular, para evangelismo, equipos de liberación, maestros para estudiar la Biblia, intercesores, líderes para atender la librería, manos para el mantenimiento y el aseo de la congregación. Se necesitan músicos, cantores, maestros para las cárceles, líderes para los matrimonios, líderes para los solteros, adultos mayores, líderes para los discapacitados, ujieres, personas que quieran visitar los hogares y los domicilios. En la iglesia tenemos varias personas que trabajan a tiempo completo durante años y han sido parte del trabajo mismo de la iglesia. Otros han estado trabajando en la misma iglesia, pero han sido desleales. Es por eso que hay principios que nosotros tenemos que entender para saber dónde Dios nos planta. ¿Qué es longevidad? Es la larga duración de vida. Entonces, el principio para lograr longevidad, que es una larga duración de vida en el ministerio, es necesario entender el llamado de Dios. Mateo 13, 37 y 38. Jesús respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. En las manos de Dios somos la semilla y el mundo es su campo. Él desea que pongamos nuestras vidas en sus manos y que le permitamos plantarnos en el mundo. Y Dios determinó el tipo de semilla que somos y dónde debemos plantarnos. La Escritura dice en Génesis 1:11 que la semilla es según su género. ¿Qué significa esto? Significa que una semilla de maíz siempre va a producir
maíz. Un grano de trigo va a producir trigo y un grano de arroz va a producir arroz. Del arroz no se puede obtener maíz. Y Dios en su mente planificó nuestras vidas antes de que el mundo fuese creado, y ahora Él quiere plantarnos a cada uno de nosotros para que podamos comenzar a florecer y a llevar fruto a su debido tiempo. Plantando una semilla podemos darnos cuenta que si esa semilla la plantamos en tierra, va a pasar por un proceso de muerte. Después, la raíz comenzará a brotar y a abrirse paso a través de la lluvia y el sol y comienza a tener vida. Y una vez que tiene vida, comienza a crecer para arriba y para abajo también. Puede que la semilla piense: ¿cómo voy a poder abrirme paso con toda esta tierra encima de mí? Me siento impotente, me siento incapaz, me siento asfixiado. Sin embargo, un día la semilla deja ver su brote, se va abriendo a la luz del sol y la planta comienza a crecer. Muchos en la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, son como esta semilla. Lo único que ven es la tierra encima de ellos. Incluso algunos miembros del ministerio se sienten olvidados y piensan también que Dios se olvidó de ellos. Pero si ellos decidieron ser fieles donde Dios los plantó, después de una temporada difícil, brotarán a su debido tiempo. Dios desea que sus hijos crezcan y se conviertan en árboles plantados junto a corrientes de agua. Ahora, ningún árbol se cambia de lugar en pleno sol. Sin embargo, en el cuerpo de Cristo e incluso en el liderazgo de las iglesias, la gente se siente ofendido, resentido e incómodo, arranca sus raíces, se desentierra y se traslada a otro lugar y después se pregunta, ¿por qué razón no tengo fruto en mi vida? Si un árbol se desarraiga y replanta continuamente de un lado a otro, al final las raíces morirán, se secarán. De la misma forma que muchos cristianos se mueren porque ellos mismos van de un lado a otro hasta que sus raíces se secan. Entonces, ¿cuál es el motivo de ese cambio de terreno? La causa es la rebeldía, la sedición y el pecado que hay constantemente en esos corazones. Eso es lo que le hace brincar de un lugar a otro, de una iglesia a otra, de un ministerio a otro. El problema es la rebelión. No se someten a la autoridad. Creen que porque tienen dones especiales, Dios los va a seguir donde ellos vayan. Cuando Dios dice que la rebelión es como pecado de adivinación. Y si el pastor todavía no los usó, no les dio lugar, sin duda está esperando la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a todo lo que Dios quiere inclina el pensamiento del líder. Ese tipo de actitud de ir de un lugar a otro es una actitud de soberbia y orgullo. Es un impedimento para que una persona cumpla su llamado. El llamado es divino. Pero si la persona está trasladando sus raíces de un lado a otro, se va a secar y al secarse se va a morir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice la Escritura: Él, hablando de Jesús, nos salvó. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y nos llamó no por nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que cuando Él nos llama, primero tiene que salvarnos y después nos llama. ¿Para qué? Para un propósito eterno.
Esto nos hace entender nuestro llamado. Dios nos ha salvado y nos ha llamado. Eso significa que si naciste de nuevo, fuiste llamado. No podrás pararte un día frente a Jesús y decirle, nunca me llamaste o nunca me llamaron. Él mismo te va a decir, yo te salvé, yo te llamé para que funcione de acuerdo a mis propósitos. No quisiste, es tu problema. Porque el funcionamiento es de acuerdo a mis propósitos, no a tus propósitos. Y Dios tiene un propósito para vos. Tiene un propósito en tu vida que lo debes cumplir. No estás aquí por casualidad. En Dios tienes un destino y debes buscar a Dios para identificar cuál es ese propósito y entonces te vas a convertir en un factor de decisión del cumplimiento de dicho propósito. Dios tenía, por ejemplo, un destino para el pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto, pero ese propósito no se cumplió por causa del pueblo. Durante 40 años estuvieron caminando en círculo en medio del desierto, hasta que murieron todos los hombres mayores de 20 años. Las personas que no tienen propósito tienen la tendencia de caminar en círculo y viven culpando a Dios y a los demás de sus propios fracasos. Caminan hasta que abren hoyos para ellos mismos y por último mueren. Y muchas veces mueren sumidos en la amargura y enojados con otras personas y enojados con Dios. Josué y Caleb fueron parte de los 12 espías que entraron en la tierra de Canaán. Ellos fueron los únicos 2 que trajeron un buen reporte a Moisés. Por eso también fueron los únicos hombres de esa generación que a pesar de dar vueltas con el pueblo, sobrevivieron a los demás para ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque poseían un espíritu diferente. Sabían que tenían un propósito y un llamado para sus vidas y que por la fe en Dios podían poseer la tierra. Estos 2 pudieron estar disfrutando su destino y sin embargo tuvieron que voltear con el pueblo. 40 años volteando por la rebelión de otros. Josué podía rebelarse, pero no lo hizo. Y gracias a eso, el propósito de Dios se cumplió en él, porque él se convirtió en el sucesor de Moisés. Caleb también recibió el monte Hebrón por una prueba del propósito de Dios para su vida. Ese fue el regalo para él. Por eso cuando Josué comenzó a repartir la tierra, él dijo, dame el monte Hebrón, porque así me prometió Dios por boca de Moisés. Tengo 85 años, pero estoy como de 40 para pelear mi tierra, mi territorio. Y recibió su herencia, el monte Hebrón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea que antes de nacer, ya Dios sabía quién eras vos, incluso antes de que Él diga, hágase la luz. Y en su omnipotencia, ya Él te conocía. Ya tenía establecida la razón por la cual nacerías en esta generación en la que has nacido. Dios para crearte no te consultó. Él planeó y te creó.
Cuando Dios creó el mundo, Él pudo ver que en medio del siglo XX el pecado abundaría como nunca antes. Él vio cómo los engaños más grandes pondrían a prueba al pueblo de Dios. Y Él vio también que por esa causa el amor de muchos se enfriaría. Y Él pensó y dijo: en medio de un mundo así, voy a levantar un pueblo que no será permisivo. Voy a levantar un pueblo que no hará concesiones, que no les dará licencia para pecar. Voy a levantar un pueblo que predique mi palabra verdadera. Y ese pueblo que se levante en aquellos días se moverá con mi espíritu, se moverá con mi unción y con mi gozo. Y yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa generación somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios determinó estas cosas, dijo que el pueblo que viviría en esta época sería un pueblo especial. Y en su mente, en la mente de Dios, te vio a vos. Así que Dios te vio y decidió colocarte en el lugar donde estás para un propósito divino en la historia de la humanidad. No importa qué puesto ocupas, estás ahí para producir para el reino de Dios. Estás ahí para traer al perdido al conocimiento de Cristo y para mostrarle la salvación que Él ofrece. Debemos reconocer que fuimos llamados antes de conocer aún a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, a cualquier persona en nuestras vidas. Y durante el juicio también tendremos que rendir cuenta a Dios por lo que hicimos con tal propósito y llamado. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Asombra el solo pensar que un día estaremos ante el Señor y daremos cuenta de lo que hicimos con los dones y con el llamado que nos fue dado. Nadie podrá pararse en tu lugar y decir que fuiste muy bueno. Él te mandó a tomar la misma visión, unción e integridad en la iglesia que te plantó, para que te reprodujeras a través del mundo. Es por eso que nuestro llamado es tan importante y por lo cual debemos soportar las vicisitudes que vengan mientras servimos y tomar la firme decisión de ver que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros sin importar el costo. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Pero lo libró de la muerte? No. Pero con tal de cumplir la voluntad de Dios, Jesús derramó lágrimas, lloró profundamente, pero murió. Muchos líderes del ministerio le huyen a todo lo que sea difícil y dicen, pensando equivocadamente, si es la voluntad de Dios, entonces va a ser fácil. Pero nada hay fácil en la fe. Hay que despertar a la realidad. A veces es necesario un profundo clamor con lágrimas para permanecer solamente donde Dios nos planta. A veces hay que considerar de nuevo o reconsiderar de nuevo las condiciones. Porque una de las condiciones para lograr la longevidad en tu vida es tu relación personal con Cristo. Eso es lo más importante y eso es lo más necesario. Es fácil involucrarse en la obra del ministerio, en el hacer,
en el trabajar. Pero el tiempo con Dios es más importante y solo Él lo conoce. Por eso cuando sus discípulos estaban viendo sanidades, milagros diariamente, ellos no le pidieron a Jesús que les enseñase cuál era la unción para hacer milagros. Ellos le pidieron al Señor Jesús que les enseñe a orar. Los discípulos lo aprendieron, los discípulos lo vieron. Veían sanidades diarios, milagros grandísimos. Y no le pidieron a Jesús que les enseñe a manejar la unción, entre comillas, o cuál era la forma de hacer milagros. Ellos le pidieron al Señor Jesús que les enseñe a orar. En la actualidad se ven hombres de Dios moviéndose en lo sobrenatural, en las unciones de sanidad y liberación, y asombra la cantidad de milagros y de personas sanas, personas liberadas. Pero cuando se trata de enseñar a orar, no se agolpan las multitudes. Ningún ser humano se ha movido en la unción en el grado que lo hizo el Señor Jesús. Por eso Jesús enseñó acerca de la oración para desarrollar una intimidad con Él. Muchos hombres de Dios caen en pecado precisamente porque sustituyen la relación con Dios por la obra del ministerio. Y la clave para que podamos andar en victoria radica en clamar a viva voz: Señor, enséñame a orar. Para ver una visión necesitas paciencia. ¿Para qué? Para padecer aflicciones, dolor, dificultades, calamidad, provocación o cualquier otro mal con una actitud calmada, sin desplegar el enojo que tienes dentro de ver la oposición humana. Por eso es que el Señor decía: el que no está conmigo, contra mí está. El que no recoge, desparrama. Necesitas paciencia. ¿Cuándo? Cuando la gente murmure mal de vos sin motivo. Por falta de paciencia enfrentamos muchos problemas en la vida y no estamos dispuestos a soportar nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paciencia que produce fe y nos hace permanecer fieles y firmes, y así se va desarrollando el carácter. Normalmente lo que el hombre desea es la promoción y Dios lo que quiere es la formación de carácter. El hombre quiere la promoción y después la formación de carácter. Dios quiere primero la formación de carácter y después la promoción. Es por medio de la fe y la paciencia que se recibe la promesa como recompensa. Y también necesitamos ser flexibles, que quiere decir que estamos dispuestos a cambiar, porque la rutina nos puede enterrar en nuestra propia tumba. No se puede uno cerrar en la mente y decir: esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Si Dios quiere cambiar estrategias, debemos estar dispuestos a cambiar, a tomar pasos de fe que nunca antes dimos, para que nuestras congregaciones y nosotros mismos crezcamos. Necesitamos ser receptivos para escudriñar nuestros corazones y dejar que el Espíritu Santo nos vaya perfeccionando. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.